Akalawa kasira identidades wakichawipi kabat wakut aditarakiki. Urata barka chiraka kubura karua yatia yabuna psba. Ichurut uksaroha aimara rusata yathatawi yatichawi wa utkari. Kitira kampi ipelkse ilk datokina yatichira kampi wa sapurur kama yatichawi aimara rusata utkarakiri kuparakawa. Aicherut uksaroha akabolipi ya TV programa identidad wakichawi deham askir kama aimara rusach amanchanya yatichap harakstari hila kulyakaraka. Kabapirwa iwasampi udiahe katas kapre kuparakaha akalwa darut asikipuriyari kabaha hilata France Laime Pérez kupaha coordinador aka ilk datokida irtirakiu hilata France kabiskur kabaki arunta sijadi odiau sewaitan aimara rusata yatichawi haya churut uksaroha utishide kuparaka chikta. Ukamao hilata Edwin Kabaraki Takpacha, Hilat Kuyakanaka, Kitina Casa Televisión, Canal 7 Unicasifta, Manakar Arunt Anipsma Wali, Take Munasiña Chuimam Pisacina. Kamawa, Aka Uruja Señani, Kayant Arakini, Aymara Yaticha Ñani, Sasina, Muitataraki, Hikat Astanua Señani, en el año Decenio Internacional de las Lenguas, que empezó 2022 al 2032. Ukapachan hikat asinja hilata, wakisiwa yatistaña, amainstaña, yathataña, wakatokenakat sarantaña arunak laiko. Caporiski Hilata France, que Estado Plurinacional de Bolivia, Barcasanaja, Askir Jabawa, Aruna Casa, Hach Amancha, Siraki, Ukabapidwa, Aymara Rusata, Yaticha, Weja, Kunja, Wakiskirisa, Sulika, Warakaro, Inasa Jubaja, Hilata, Kuyaka, Jara, Askirjamba, Kayak Asinsa, Arstansa, Yat Karaksta, Ukabapidwa, Hotaxato Pachasa, Amaist Adita, Harakito, Kabak, Wakt Esip Hayari, Makailakanya, Ukabraki, Malap, Saptap Hayar, Ukabata, Kailakt Asiyataki, Aka Yaticha, Wira, Hilata France. Ukamao hilata Edwin, Ukamakipanja, Wakisirakiwa Kananstaña, Nanakajutaptua Instituto Sañani de Plurinacional de Estudio de Lenguas y Culturas, IPLC Ukataipina Nakajutapja. Kamaraki Ukaj Etawa Kamachi 269 de Políticas Lingüísticas. Ukataipitua Yuriwaraki Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara. Ukataipin Sañani IPLC Ukanja Utjiwa Kimsatunka Sohtani Institucionanak Sañani. Nanakaja ukataipin jamayap jarakta. Ukamakipano ahichak nanakaja aymar aru yatis añan sasina jutap jarakta hilata. Edwin ukatakij nayak irpaniwayaraktua sañani paya hila kulyaka yatisrina karo sañani. Kira kasi kikisiwa sampi hilata France. Walikiwa ukachaja kanas arakiñani nairakata sañani ma hilata hiwasampi chikasta sirakini sañani ukatma kulyakampi. Kulyakas sañani nairakata kupaja Alejandra Mejillones kamarakiwa kupaja yatichirip itiquilla su tiempo y nairaja apritas así no kupaja kanas ariniraki hilata Edwin no kamara kisañani yakha hilatasti yatichiristi kupaja Josué Quispe kamarakiwa pani kupaja yathatana kapjiwa lingüística toques yathatanaki licenciatura kamaraki kupanakan utjaraki hilata katja pedagogía katokenakas wali yathatata Hilata Josué Upaja Siwa Nayaroja, Hilata Quispe, Ukamao Interpretat Sasin Upaja, Uncata Pretat Sasin Upaja, Canas Araquisto Hilata. Edwin, Ukalaiwak Saturero Pultanitaraki, Larakata Arunt Aimunta, Takpacha, Sañani, Il Pelxe, Uxan Irnakirinakar, Sañani, hermano Erasmo, López Rivero, Upao Pinstaraki, Upan Haisawim Bampiu, Nanakaj Pultani Parakta, Akakasta, Amuit Oinacampi, Yaticha Uinacampi, Sarantanyataki. Allaki para Hilata France, Ukabapuriwa, Hichurtuk Saru, Sawaitan, Aymara Rusata Yatichatari, Akawakicha, Wera, Ukabaharut, Siyari Yatichira Campi, Hilata Quispe, Kabiskur Kabaki, Ukabaraki Kulyaka Mejillones, Valiki Port Adipta. Kamiskun Hama Hilata, Edwin Arunt Siani, Askiur Kipanayo, Kamaraki, Hilata Irpiri, France, Kamaraki, Kipka, Kulyaka Pitiquilla, Askiur Kipanayo, Humanakataki, Taka, Markachirin Kataki, Hayakipan Hilanaka, Kulyakanaka. Kulyak, Kamiskur Kabaki. Kamisaki hilata Edwin, kamaraki kamisaki kitina casa un snip karakta mahach akomantawi aruntawi takenitaki chakasa aymara aro yat hatanya hawali askiwa kama hatakeni wa istabhata hukampich amanchashnetak hayaya kipan hilata. Hayaya kipraya yatichirira kolik port arifta sasido para karusa katok ayari hichuruham kurhatsa yatinta yani hilata qisbi. Waliki hilata Edwin markachirinaka hichuruha yatakta oyaniwa Aymar Sarawi ukamaraki Aymar aru uintawayani. Kun hamasa hiwasa kana kampi chikan chirakta sapur hamasa kun hamata inas Aymara roja kun hamata inasa
Aymar Sarawi. Ucuintawañan Hilata. Entonces, rápidamente comencemos con la siguiente diapositiva. Ojabatua, Aymara Rosata y Choroja Yatinta Yari, Sasira Hilata Kispisa Sawiraxto, de Aunixta Rusatoqueja, aprendiendo Aymara con Ilkna y Pelxe, Sasira, y Choroja Aymara Rosawas Kirjabach, Abancha Siri, Sasinsa, Yatilla Wiraxtua, Baja Baitawa, el Asip Hayari, Askirjapuris Abhayari, Sasira, Hilata Kisp. Hualiquijilata, Kamaste, bienvenidos amigos, amigas, hermanos, hermanas, pues en esta oportunidad nosotros les traemos la enseñanza, aprendizaje del idioma y la cultura aymara. Pues les presentamos, por supuesto, tenemos acá, les presento la primera diapositiva. Acá tenemos, dice, ¿no? Kunas Ilkna, Kunas Ipelce, ¿no? ¿Qué es Ilkna, qué es Ipelce? Bueno, nosotros actualmente estamos enseñando el aymara, por supuesto, a todas las entidades, ¿no? Estamos enseñando, por supuesto, como Ilkna, Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara. Estamos impartiendo clases, por supuesto, en las entidades e instituciones como funcionarios públicos, en otras instituciones. También estamos impartiendo, enseñando, por supuesto, y asimismo también nosotros pertenecemos, nuestra MAE es IPELC, ¿no? Dependemos de esa institución. Y venimos nosotros también en representación de esta institución. Caporesquiva Hilata Kispi, Sarata Kipuriyare, con la siguiente diapositiva, Sasira Bait Ayari, Kabatua, y Chorojas Kirihaba, Yathata Urakahut Kawirakiri, Kuyaka Alejandra, Xatoquirja, Kurasa Katasiraki, Aymara Sarawi, Cultura Aymara Siwa, Aymara Rakakaukan, Pajatan Sakuyak. Muy bien, walikiwa taqini kitina casa humanakaja untani parakta, wali hayal tatapta, wasarantañani, Aymara Sarawi, cultura Aymara, asesina, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos, gracias por estar siguiendo a esta clase que nosotros desde a partir de hoy, hermano Edwin, vamos a impartir muchos conocimientos. Para aquello quiero hacer conocer, por ejemplo, cuando decimos Cauquinquiriptanza, entonces podemos decir la ubicación geográfica de dónde somos, tenemos que saber, hermano Edwin, porque sabemos muy bien que los aymaras generalmente no solamente radicamos en Bolivia, también radicamos o vivimos, podemos decir, en muchos países también, como por ejemplo Perú, Chile, también está Argentina, muchos países que quizás es muy importante recordar y saludar también a ellos, que la lengua aymara siempre hay que impartir, hay que valorar, podemos decir, ¿no? Entonces, quiero hacer conocer de que la lengua aymara no solamente está situado, conocido en Bolivia, sino estamos en muchos países. Para aquello, entonces, Hilanakuyakanaka, aymara, Hilakuyakanaka, Walich Ekintatantanwa, Maimaya Markanakana, Hakastana, Arsusiscaraktana, Haniwa aymara Rochakiti, Kamaja, Nayaja Muntua, Humanakar Uñasteña Yaka, Kama Sarakiwa, Koyanaka, asesina, medicina tradicional. Ucampesañ Montano, queridos hermanos y hermanas, los aymaras generalmente nosotros siempre tenemos nuestras medicinas tradicionales que generalmente es producido en los cerros, en los planicies, pero estas plantas nosotros sembramos, no, nosotros no sembramos, sino que estas plantas son producidas por sí solos, ¿no? Que generalmente es con lluvia, todo aquello, entonces hay que valorar mucho. También nos dice que estas plantas nos hace conocer muchos conocimientos científicos también. Aparte de eso, nosotros nos podemos curar, nos podemos quizás con estas plantas, hay personas que están en mal estado, se pueden curar. Entonces hay que valorar mucho, hermanos y hermanas, que también es parte de nuestra cultura, queridos hermanos. También, Hilana Kuyakanaka, Ukamaja Hiwasana, Akama Chochna Chunakasa, Hanka, Ukarusa, Ukamaki, Hiwasa, Unijanite, Anuka Aptap Asina, Hukampich Amanchanyani. Vamos a la siguiente diapositiva. Sarada que poniñare, a Saraura Xaja, Curaibari, Utjaski, Bolivia, Barcasara, Cura Caria Bakisam, Chojoso da Causarti, a Cacoya la Capisa, Coyac Asip Japurian, Sasinsa, Baracaroja, Sarita, Japuntawa. Hilata Crespe, y Atakita que poniñani, cultura Aymara, Aymara Sarawisata. Ampi Aymar Sarawi. Sigamos conociendo, estimados hermanos, hermanas, la cultura aymara. Bien, acá tenemos, pues dice acá, tenemos las artesanías, dice, Ampara Plurat Yanaka. Nuestra cultura aymara, pues, es muy rico, ¿no? Muy rico en esto de lo que son las artesanías, ¿no? En la elaboración de artesanías. Tenemos artesanías como en tejidos, tenemos en arcilla, también tenemos artesanías de madera y de totora. Entonces, acá presentamos en esta imagen, podemos apreciar, la hermana está hilando, ¿no? Está haciendo una camita. Ya que nos encontramos en Autipacha, en época seca, pues
en nuestras comunidades existe esta costumbre. Después de haber concluido el ciclo agrícola, después de haber realizado la cosecha de diferentes productos, los hermanos empiezan a tejer, empiezan a realizar artesanías, tejidos y otras, ¿no? Eso se realiza en esta época de Autipacha, ¿no? Cuyaca Humanquiwa. Muy bien, muchísimas gracias, queridos hermanos. También en nuestra cultura existe, por ejemplo, lo que es la espiritualidad. La espiritualidad es muy importante, que decimos en Aymara, Pachampe Camaña. Nosotros, por ejemplo, ¿dónde estamos, hermanos y hermanas? Nosotros estamos en Acapacha, ¿no? Entonces, Acapacha, Alacpacha y Mancapacha son ciclos que son bien importantes. Por ejemplo, si hablamos de Alacpacha, ahí está el sol, ahí está, por ejemplo, la luna, las estrellas, que gracias a ellos las personas existimos, los animales también, o sea, todos. Cuando hablamos, por ejemplo, de Acapacha, son el hombre donde habita, ¿no? Nosotros estamos en ahí, las personas. Ahora, cuando hablamos de Mancapacha, como vemos en las imágenes, también podemos decir que nosotros no solamente podemos decir que Acapacha ahí se termina, sino que en Mancapacha también están nuestros seres queridos que han abandonado, que han dejado, pero desde ahí nos mandan su espiritualidad, ¿no? Entonces ahí también estamos observando que nosotros dentro de ello también debemos agradecer tanto a Alacpacha, Acapacha y Mancapacha. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Así es, rápidamente vamos con la siguiente diapositiva. Wali kihilana kuyaganaka komachi textas kiñane untas kiñane aymar sarawi ampi akan utjarakipi yanaka siwa yanaka ampi utjarakiti hiwasana kunayman yanaka. Nosotros los aymaras también contamos con la tecnología ancestral, puesto que acá podemos observar una hermana. La hermana está, ¿no?, ahí pisando el chuño. Como decíamos, nosotros ya nos encontramos en Autipacha, ¿no?, en la época seca, en invierno. En esta época nosotros hacemos el proceso de la elaboración del chuño, ¿no? Acá la hermana está pisando el chuño. Entonces nosotros como aymaras tenemos esta y otras tecnologías ancestrales, las cuales actualmente se van practicando en nuestras comunidades, ¿no? Hilata, ukama hiwasan sarabine kasaja utaskaraki, ampi hukambi utaskakiñani kuyaka human pisarantarakiñani. Hanio karib hatati sañane con jamateja utjaraki uchaman hatoktawi ukumaraki punchawi. Queridos hermanos y hermanas, nosotros también dentro de la cultura practicamos lo que es la música y la danza, porque nosotros sin la música, sin la danza podemos estar tristes, llorando quizás, pero nosotros dentro de esto tenemos la música, por ejemplo, cuando hablamos de Autipacha y también época de lluvia, ¿no? Hayupacha, Hayukamaraka Aymara Rutzaraktanja. Entonces, cuando hablamos en época de lluvia, por ejemplo, hay danzas o músicas autóctonas que se tocan o bailan, porque no solamente puede ser instrumentos, sino también puede ser los bailarines que acompañan como dualidad, como chachahuarmi se dice, ¿no? En este caso la moseñada, por ejemplo, en Hayupacha. Y en Autipacha, por ejemplo, tenemos lo que es el sico, la quenaquena, ¿no?, la pinquillada, por ejemplo. Esos son Autipachas. En este caso, por ejemplo, estamos en época de invierno, entonces el instrumento es muy importante en este momento, que ya se escucha, ¿no? Entonces está llamando el invierno. Así es, con la siguiente diapositiva. Batao ya tinta taski, kuraya pascarauria casa sutis batoque. Chakucha hilata arakiyar hichaja kuna arura casa utipacha. Aymara. Muy bien, jamaja sarantas jaquiñane, chakpachan se chaman, jaunijañani vacunajamateja saraque aymara, aru, idioma aymara. Tenemos varias características del idioma aymara que es tan importante para poder clasificar nuestros sufijos, que estos sufijos son importantes para poder conocer una palabra, dos palabras, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, hay sufijantes y aglutinantes. Podemos hablar de un sufijo que es la uta, que es casa, ¿no? Es verbal, por decir. Entonces, vamos a decir utaja, mi casa. Ahí tenemos ejemplo, Hilata Quispe, por ejemplo, dice Utahataki, ¿no?, para mi casa, ¿no? El sufijo está cumpliendo de distinta forma, ¿no? Seguimos con el raíz verbal que es uta, pero en este caso ya es Utahatakipuni, para mi casa siempre, ¿no? Entonces los sufijos tienen distintos cumplimientos en este caso, ¿no? Por finalizar, por decir, tenemos Utahatakipuniwa, para mi casa siempre es, ¿no? Son sufijos que es muy importante para poder, digamos, pronunciar nuestra lengua aymara. Ukambao, Kuliaka, Hilata Quispe, Puraru Campo Suticoy y Pachajan Exponio Sarante. Walikihilanaka, Kuyaganaka, Ampi, Uitaskekiñane, Aymar Aro. Sigamos conociendo la lengua aymara. Ahora vamos a conocer también las características que tiene este idioma. Bien, acá les presento los consonantes glotales. Acá les presento 4 consonantes propios del idioma aymara, que es la ka, la kha, la ka y la ja. El aymara se caracteriza por tener estos consonantes, ¿no? Estos consonantes
¿Por qué es diferente a otros idiomas? Puesto que estos 4 consonantes se articulan, se producen en la parte postvelar o velar. Es decir, se producen en la parte más baja de la garganta, ¿no? Un ejemplo que podemos poner es el equeco. Alguna vez ustedes, hermanos, han debido escuchar, ¿no? A las citas, ¿no? Equeco. Verán, se produce con la parte más baja de la garganta, ¿no? Es una característica propia de la aymara. Con la siguiente diapositiva, tu cuya hayataki para terminar. Muy bien, Kamaja, Yukteñataki Saraxnawa, Hiwasana, Aymara, Rusaja, Hilanaka, Cuyacanaka, queridos hermanos y hermanas, solamente en la escritura se utilizan 3 vocales, que son las vocales, ahí estamos observando la A, la I y la U. Son 3 vocales para la escritura, pero más adelante el hermano Quispe va a explicar, por ejemplo, dónde existe el vocal O, vocal E. También vamos a seguir escuchando al hermano. Waliki, sigamos conociendo el alfabeto aymara. Tenemos dentro del alfabeto aymara, una característica de la aymara es que tenemos 3 vocales, 26 consonantes y un alargamiento vocálico, ¿no? Pero también tenemos algunos consonantes que no existen en nuestro idioma aymara, las cuales mencionamos, ¿no? Consonantes y vocales que no existen, no vamos a ver. Entre ellas está, ¿no? Allá podemos mencionar en el tercer cuadrito, dice B, C, D, E, F, G, H, O, ¿no? Y B chica y Z. Son consonantes que no tenemos en idioma aymara, ¿no? Como hilata o campajana esto añana. Allaki paraya, ukabatu aybararu ya tinta waita da kalwan kasira, hutiri, ururakawa, hukampi, yathata, wihaybaru sata utkarakiri, alipodar basip hayariti, kilqaq asip hapuriyani, iras kubarakaja, kaukansa kabiat hatir saranta imunirista, sipsta ilkda ukabraki, ipelexeto kirwa, akama yaticha wirakaja utkaski, tuku hayataki bakita. Waliki hilana kuyaganaka, jutiru aquí chawina, hukampi, kayantanyane aymara yat chawimpi. En la siguiente clase les vamos a enseñar el idioma aymara como tal. Ahí es donde vamos a estar mostrando todos los temas que vamos a desarrollar, Hilata. Hasta la próxima clase, queridos hermanos y hermanas. Gracias por escucharnos, gracias por observarnos también. Gracias, hermanos Hayayakipan, Mahutiri, Urukamapana. Hayayaki Faraya, Purata, Barca, Barcachiraca, y acá al Huancasira, Ucabarracape, Acabaquichau, Tucayari, de la Capeja y Acorukabay. Kisikaba.